Buenas tardes a todos. Hoy comenzamos con la segunda parte del segundo cuatrimestre de la cursada de didáctica y currículum, y específicamente vamos a avanzar en un núcleo temático que ya en el cuatrimestre anterior habíamos empezado a abordar, que es el núcleo temático número 2, referido a la intervención didáctica. Antes que nada quiero agradecer las devoluciones que ustedes han brindado con respecto al Zoom que hemos llevado a cabo el 17 de julio pasado. Y hay una palabra recurrente, puntualmente, que es específicamente el vínculo pedagógico. En relación a ello, el vínculo pedagógico hoy en día es tan difícil de poder llegar a construir, en el caso de los profesores con ustedes, los alumnos ingresantes, y más aún de consolidar, ¿no es cierto?, y de fortalecerlo. Recupero algunas palabras de ustedes, como son las de nos leíamos, pero necesitábamos vernos, necesitábamos escucharnos. Es decir, la mirada, la escucha atenta y activa, la expresión, elementos tan importantes de la comunicación, y que como docentes debemos tener en cuenta, y más aún desde nuestra intervención didáctica. Decíamos que íbamos a hacer diríamos, el desarrollo, el avance del núcleo temático número 2, y hoy precisamente nos convoca el tema enseñanza y aprendizaje, criterios para la motivación. Bien, con respecto a este tema, quería abrir la clase con dos interrogantes, que por supuesto que son interrogantes que ustedes los convoco a tomar nota en este preciso momento, y durante el transcurso de esta clase virtual poder ir dando respuesta, que por supuesto son interrogantes que retomaremos cuando estemos avanzando o cuando estemos por llegar al cierre de la presente clase. ¿Es correcto hablar de enseñanza-aprendizaje o enseñanza y aprendizaje? Veamos, desarrollemos algunos tópicos para después poder tomar posicionamiento con respecto a estos dos términos. ¿El enlace es a través de un guión o es a través de un conectivo, que en este caso es I? Bien. Con respecto al concepto de enseñanza, puntualmente, en foros anteriores ustedes han brindado, ¿no?, sus primeras ideas, sus ideas previas con respecto a la enseñanza, y además también hemos avanzado y hemos enriquecido estos conceptos a la luz de los marcos teóricos contemporáneos, de los marcos teóricos didácticos, ¿no? Ustedes, la mayoría de ustedes, cuando hacen referencia al concepto de enseñanza, la identifican con transmisión de conocimientos, de saberes específicos. Bien, si la enseñanza implica transmisión de conocimientos, transmisión de saberes específicos, ¿qué implicará el aprendizaje? Es recepción. Es recepción pasiva de ese conocimiento. Desde este punto de vista, enseñanza como transmisión y aprendizaje como recepción, a lo sumo como incorporación pasiva de esos conocimientos, responden a una concepción tradicional o enciclopedista de la educación. Esto no es casual, que en la mayoría de nuestras estructuras cognitivas aparezcan esas ideas. ¿Saben por qué? Porque durante toda nuestra formación, desde el primer momento que entramos al jardín de infantes, pasamos por la escuela primaria, luego secundaria, y posteriormente nos graduamos o nos posgraduamos, está muy arraigada esa concepción tradicional o enciclopedista de la educación. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a esto? Nos referimos a un rol docente activo. Es el que domina el conocimiento, es el que tiene el saber,
y un alumno que tiene un rol pasivo y que no conoce lo que vamos a desarrollar. No sé si ustedes habrán escuchado en alguna oportunidad que desde esta concepción el maestro enseña a un alumno que se asemeja a una pantalla, a una tabla rasa, donde no hay conocimientos previos y que se van a ir incorporando esos conocimientos previos a medida que el maestro va o el docente va transmitiendo sus conocimientos. Si yo me hubiese manejado desde la concepción tradicional o enciclopedista de la educación, no hubiésemos cumplimentado la primera actividad de esta cursada, que era la encuesta que indagaba conceptos previos, conocimientos previos de didáctica. Entonces, ustedes empezaron la cursada de didáctica ya con conocimientos previos, no a manera de tabla rasa, ¿sí? Por supuesto que después lo fueron enriqueciendo. Es claro que empezaron adhiriendo o definiendo a la didáctica como una metodología, solamente parados en un pilar. ¿Recuerdan? Algunos hablaban de que era un arte, de que era una vocación, pero después fuimos avanzando e iluminando ese concepto a la luz de marcos teóricos para llegar a, ¿no es cierto?, a definir a la didáctica como una disciplina de las ciencias de la educación, cuyos pilares son no solamente el cómo, sino también el qué, el para qué y a quiénes, ¿sí? Entonces, desde este punto de vista, la enseñanza implica transmisión de conocimientos, pero nosotros sabemos perfectamente y hemos visto que enseñar no solamente es transmitir un saber específico, es también favorecer el desarrollo de competencias, de capacidades, más allá de la asignatura que estemos enseñando. Hoy por hoy, pleno siglo XXI, los pedagogos también estamos, ¿no es cierto?, adhiriendo a que ese conocimiento que enseñamos debe desarrollar el pensamiento crítico y otras funciones como son análisis, síntesis, indagar y expresar los propios saberes. Es decir, si vamos a una concepción tradicional, la función intelectual por excelencia es la memoria. Fíjense que durante toda nuestra historia escolar, ¿no es cierto?, memorizábamos conceptos y la evaluación era ni más ni menos que expresar lo que hemos memorizado, de manera tal que los altos niveles de rendimiento escolar estaban asociados a un alumno con mucha memoria. Lo sabemos, el que no tenía memoria muchas veces, ¿no es cierto?, tenía dificultades para adquirir ese conocimiento. Desde el punto de vista que concibe a la enseñanza no solo como la transmisión, sino también como la guía del aprendizaje, están poniéndose de relevancia otras funciones, como es la posibilidad de relacionar, de analizar, de sintetizar, partiendo de los conocimientos previos. Entonces, desde este punto de vista, nosotros ya superamos la concepción de enseñanza como transmisión. Ahora es enseñanza como mediación pedagógica. El docente es un mediador entre el conocimiento y el alumno. ¿Por qué mediador? ¿No? Porque tiene que concebir a ese alumno no como una tabla rasa, tiene saberes previos de cualquier disciplina. No es que tiene la especificidad, pero tiene ideas y tiene estilos propios de aprendizaje, que a eso debemos prestar especial atención como docentes y desde la didáctica. ¿Qué es un estilo propio de aprendizaje? Ustedes sabrán, ¿no?, que muchos aprendemos más escuchando que leyendo, mientras otros leyendo y escuchando, mientras otros recuerdan escenas de la clase. Otros aprenden individualmente y muchos se enriquecen con el aprendizaje grupal. Esos son los estilos propios del aprendizaje. Entonces, tomen nota y hagámonos esta pregunta. ¿Para qué es importante para el docente conocer cómo aprende ese alumno? Pues bien,
Porque ya el aprendizaje no es memorístico, el aprendizaje es significativo, y lo dice Ausubel, y yo al presente video les estoy adjuntando un breve texto de Ausubel sobre el aprendizaje significativo, para que tengan más elementos para comprender más acabadamente el concepto. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de aprendizaje significativo? Hablamos que los contenidos que presentamos como docentes son relacionados con conocimientos previos, con una estructura previa, cognitiva previa. Y hablamos de manera no arbitraria. ¿Por qué? Porque no es forzado, porque no es memorístico. ¿Por qué? Porque entran a jugar todas las funciones cognitivas de comparación, de relación, de análisis, síntesis, ¿sí? Entonces, ¿qué es la estructura cognitiva del alumno? Ni más ni menos que las ideas que el sujeto tiene con respecto a un campo determinado de conocimiento. Ustedes dirán, bueno, pero hay áreas específicas como son las ciencias exactas, ¿sí?, que no tienen ideas previas. Siempre hay una idea previa, y la idea previa debe ser usada como un recurso para la motivación, que ahora a continuación avanzaremos en este tema. Entonces, concepción de aprendizaje como transmisión, aprendizaje memorístico y repetitivo. Esto, pleno siglo XXI, con las evidencias científicas lo hemos superado, y nos encontramos con una enseñanza como mediación pedagógica que potencia un aprendizaje significativo, ni más ni menos. No somos enseñantes, transmisores de un saber, debemos potenciar siendo mediadores, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo podemos ser mediadores. Bien, entonces la pregunta que surge es, ¿cómo voy a potenciar a través de mi enseñanza el aprendizaje en los alumnos? Conociendo estrategias didácticas. Y esta asignatura se las va a proveer en clases sucesivas. Conocerán métodos, conocerán técnicas, podrán planificar y aprenderán también otras estrategias de evaluación que, por cierto, por ahí no son tan conocidas. Y además de cómo potenciar el aprendizaje, ¿no es cierto?, y conociendo estrategias didácticas, tengo que emplear criterios para la motivación. La motivación es muy importante para potenciar el aprendizaje. Veamos un recurso muy interesante, que es la autobiografía escolar. A ustedes les resonará conocida, porque ustedes han podido redactar su propia autobiografía escolar, y muchos ya la han compartido en el foro. Así como la autobiografía escolar, según la autora Rebeca Anijovic, ¿sí?, es aquel registro que nos permite recuperar experiencia, recuperar memoria. ¿De qué en este caso? De nuestra historia escolar desde niños hasta estudiantes y adultos que hemos llegado a posgrado, ¿no es cierto? Entonces, recuperamos la historia escolar, recuperamos sucesos y reflexionamos. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la motivación? ¿Qué tiene que ver con el aprendizaje? Bueno, en este caso, en este tema que nos convoca, la autobiografía escolar resulta de utilidad para reflexionar y para descubrir cómo hemos aprendido desde nuestra historia escolar y cómo aprendemos ahora. Si es como hemos aprendido, ¿por qué? Porque es muy importante que el docente, sí, que antes de planificar su enseñanza, conozca qué concepción de aprendizaje tiene. Si es un aprendizaje memorístico o si yo pretendo desarrollar otras habilidades en los alumnos y pretendo que construyan el conocimiento. ¿Sí? Esa es la importancia desde la didáctica de primero conocer cómo aprendimos nosotros como estudiantes, como docentes, para luego conocer cómo aprenden nuestros alumnos. Y por supuesto que es riquísima toda la información que ustedes han brindado
en la autobiografía escolar. Yo he recuperado algunos que tienen que ver con los tópicos muy unidos a este tema. Y justamente apareció la motivación, fíjense. Entonces aparecían frases de ustedes como, recuerdo la maestra que nos motivaba a la lectura y la maestra que nos hacía construir maquetas. Es decir, la construcción de maquetas es un criterio de motivación, porque es la forma de facilitar el aprendizaje, un aprendizaje abstracto, ¿no es cierto? Como puede ser algún ciclo de la naturaleza o alguna región geográfica, en algo simbólico y concreto, que por supuesto en los niños es el tipo de pensamiento intelectual que los alumnos tienen. Por supuesto que en los adultos no vamos a construir maquetas, pero sí vamos a traer situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la actualidad o con situaciones personales, como por ejemplo puede ser la autobiografía escolar. Por supuesto que hay otro tópico muy importante, que es incluir la emoción en la enseñanza. Y ustedes habrán escuchado mucho hablar de educación emocional, y que hay diferentes perspectivas, y hay quienes están a favor y otros en contra. Yo no voy a entrar en un análisis desde la psicología educacional o desde la sociología. Quiero hacer el análisis desde la didáctica, desde la práctica docente específica. Y en este sentido, incluir la emoción en la enseñanza es ni más ni menos que ser empático, que escuchar al alumno cuando estoy indagando los conocimientos previos y estar preparado a todo lo que venga, no solamente darle importancia y lugar en la clase a los saberes previos que yo como docente quiero escuchar. Si abro el juego para que los alumnos expresen, se explayen en sus saberes previos, debería dar lugar a todos, porque cuando doy lugar a algunos en desmedro de otros, ahí viene el tema de la desvalorización. Incluir en la emoción en la enseñanza es valorar al alumno, que es portador de una estructura cognitiva y de que todos pueden aprender. El tema está en los estilos de aprendizaje que cada uno tiene y el ritmo de aprendizaje. Algunos lo harán más avanzados y otros lo harán a ritmo lento, ¿no es cierto? Eso es incluir la emoción en la enseñanza. Y un aspecto en el cual me quiero detener es esto que he resaltado con negrita, es la docente que destacaba mis errores y que otro profesor me enseñó a superarlo de una manera constructiva. Hoy, pleno siglo XXI, todavía estamos lejos de trabajar constructivamente con el error, sobre todo cuando enseñamos adultos, no es solamente con niños. Yo escucho mucho decir, estás equivocado, esto es error. Hay determinados giros, determinadas expresiones docentes que de entrada ya anulan la motivación, y es más, la mirada que le devuelvo a la otra persona, en este caso al alumno, es de un ser muy poco valorado, que no sabe nada, ¿sí? Entonces, hagamos un trabajo constructivo del error. ¿Y qué es un trabajo constructivo del error? Es que compare su respuesta con la respuesta exacta. Es decirle que revise nuevamente los marcos teóricos y que vuelva sobre su construcción, pero siempre en un marco de respeto y de escucha activa. Los docentes no somos los expertos, los docentes sí tenemos el conocimiento, pero somos facilitadores del aprendizaje de esos conocimientos. Y por lo tanto, los criterios de motivación no solo son útiles para primaria y secundaria, también lo son en enseñanza superior y universitaria. Bien, y hay una frase, ¿no?, que quise traerla porque es esta: la docente que contaba, recuerdo, dice uno de ustedes, la docente que contaba con una forma pedagógica casi perfecta para enseñar. Una forma pedagógica casi perfecta. Y seguramente que era una docente que trabajaba con criterios para la motivación, ¿sí? Bien, entonces, a esta altura, realmente,
Antes de entrar en los criterios para la motivación, retomemos esa pregunta inicial. ¿Hablamos del proceso de enseñanza-aprendizaje o enseñanza y aprendizaje? Y la verdad les digo que es enseñanza y aprendizaje, no es el mismo proceso. Nosotros podemos enseñar de múltiples maneras, pero el aprendizaje puede o no producirse. No podemos englobar en un todo y que es algo indiferenciado. Es enseñanza desde el docente, que a veces también decimos que aprendemos y por supuesto que nos enriquecemos con los alumnos, pero es enseñanza para potenciar el aprendizaje. Por lo tanto es enseñanza y aprendizaje. Y por supuesto que también desde este punto de vista consideramos que hay criterios para la motivación. Yo les estoy adjuntando un texto, hay muchísimos criterios para la motivación, pero les estoy adjuntando el texto de María Cristina Davini, que habla de 10 criterios para la motivación, y yo he seleccionado algunos. Que es, por ejemplo, trabajar desde lo concreto y real, esto que decíamos hoy, ¿no? Con el ejemplo, con algo traído desde la realidad, más próxima al alumno, desde la actualidad, desde los sucesos. Fíjense que yo, por ejemplo, traigo mucho el tema de la contingencia actual de la pandemia y cuarentena, que nos obliga a la virtualidad, a trabajar en la virtualidad, y que hoy por hoy la virtualidad a los docentes nos está planteando múltiples desafíos. Eso es trabajar desde lo concreto y lo real para avanzar en el desarrollo del conocimiento. Promover el trabajo grupal está absolutamente demostrado que los alumnos trabajando grupalmente se enriquecen por cuanto las expresiones de sus pares ayudan a construir más acabadamente el concepto, ¿sí? Entonces el trabajo grupal es muy importante. Incluir la emoción en la enseñanza, que decir, empatía, el lugar del otro como a otro valorizado, ¿no es cierto? El trabajo constructivo del error. Y además, mantener la coherencia entre lo que se dice y lo que efectivamente se hace. Y en esto quiero ser clara, en todos los órdenes de la vida, la coherencia entre el decir y el hacer, pero en la didáctica también. Es decir, ¿para qué me puede servir a mí reflexionar sobre mi concepción de aprendizaje? Ni más ni menos para elegir las estrategias didácticas, los métodos de enseñanza más adecuados. De nada sirve decir que yo adhiero a un aprendizaje significativo cuando en realidad voy a entrar al aula y voy a estar 2 horas hablando sin lugar a que los alumnos hagan preguntas, expresen sus conocimientos previos, y después, cuando termina la clase, aplico una evaluación de múltiples choice para conocer a ver qué grado de asimilación de los contenidos han tenido. Y sin embargo digo, trabajo desde el aprendizaje significativo. Eso no es aprendizaje significativo. Eso es lisa y llanamente un aprendizaje de carácter repetitivo, ¿sí? De todas maneras, cada docente no está obligado a adherir a una postura, pero debo decirles que las evidencias, que las investigaciones en materia de pedagogía y didáctica nos están dando muchas herramientas. ¿Por qué no aprovecharlas? ¿Por qué no utilizarlas para potenciar el aprendizaje? Entonces tenemos que mantener coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y muchas veces, debo decirles, además de ser profesora, soy inspectora, y bueno, uno trabaja mucho con la planificación docente, y no se ve un correlato entre lo que se planifica y lo que se hace. Bueno, después cuando veamos el núcleo temático de planificación vamos a avanzar en este tema, pero hay que ser coherente entre lo que uno dice, planifica, y lo que va a llevar a la práctica. ¿Sí? Y por supuesto que haya coherencia desde los principios básicos, que son qué entiendo por enseñanza, qué entiendo por aprendizaje, después vamos a ver qué entiendo por evaluación. Bien, y hay otros
que es, por ejemplo, incluir temas o problemas sociales o personales de interés de los alumnos, esto que decíamos, y además evaluar sus avances, errores, mejoras y estimular la autoevaluación. Es decir, empezar, ¿no es cierto?, a aplicar una evaluación continua durante toda la cursada y no necesariamente a través de un parcial o de un cuestionario cerrado o de selección múltiple. Muchas veces el ingreso al foro, en este caso, es un indicador de evaluación. La autobiografía docente es otro también elemento, y además también la forma en que el docente, ¿no es cierto?, hace las devoluciones a los alumnos. Eso también favorece la autoevaluación. Estos son los criterios. Entonces veamos cómo, para potenciar el aprendizaje, nos manejamos entonces con, hoy por hoy, en esta clase que nos convoca, los criterios para la motivación. Y a continuación los invito, ¿sí?, a hacer referencia al trabajo práctico grupal. ¿Sí? Vamos a aplicar por primera vez en esta cursada virtual un trabajo práctico grupal. Así como yo les estoy presentando la consigna en forma virtual, la resolución ustedes también la harán en forma virtual. De manera tal, sí, que como es la primera vez, es por eso que estoy convocándolos a armar grupos de no más de 3 personas, porque deberán trabajar con la biografía escolar de cada uno, que ya la mayoría la subió, ¿no es cierto?, al campus. ¿Bien? Entonces, a partir de esa biografía escolar de cada uno, ustedes tienen que releerla, analizarla y localizar si existe algún o algunos criterios para la motivación, si se evidencian, si se ponen en evidencia. Esos criterios de la motivación, por supuesto que ustedes les estoy adjuntando el texto de María Cristina Davini, que es un texto muy simple, muy breve, ¿no?, que hace referencia, va mencionando cada uno de los criterios para la motivación, y a su vez también los está desarrollando. Y después de todo este análisis, los convoco a que elijan el que ustedes consideran de mayor relevancia, que tal vez no lo hayan aplicado nunca. Y ese será una herramienta, ese criterio o esos criterios serán una herramienta para futuras prácticas, para futuras planificaciones. Tienen que justificar por qué lo eligieron, ¿sí? Esta es la propuesta del día de hoy, de esta clase virtual. Por supuesto que destaco y nuevamente reafirmo las formas de comunicarnos, que es a través del correo del campus virtual, sino también a través de la casilla de mail. Hagan todas las consultas necesarias. Nos vemos en 15 días y en la medida de las posibilidades que esta contingencia le está planteando a cada uno, desde el punto de vista laboral y personal, les estoy solicitando que estén con el trabajo práctico en 15 días ya culminado o por lo menos avanzado en un alto porcentaje. Ha sido un gusto nuevamente poder comunicarme con ustedes y dejo mi estímulo, mi saludo para todos ustedes. Tengan muy buenas tardes.